Un saludo cordial a todas las personas que van a mirar y escuchar este video, que ha querido ser elaborado bajo la idea de generar explicaciones acerca del modelo transcultural planetario denominado Comunidades Yachachicos, que es un sistema de enseñanza pensado precisamente en la idea de entender que uno de los parámetros que miden a cada una de nuestras sociedades es precisamente el parámetro cultural. Una cultura que de repente va a exigir que nuestras sociedades crezcan en diferentes entornos y con diferentes aristas, porque de repente nosotros trataremos de generar una serie de comprensiones que aniden precisamente la importancia de entender el por qué este tema del cual nosotros vamos a hablar el día de hoy engendra una serie de posibilidades de desarrollo social, de desarrollo individual, de desarrollo planetario. Es decir, una serie de contextos que de repente nos empujarán a ver a la cultura bajo un dimensionamiento diferente, que no se arraigue precisamente en aquellos entornos que han causado una serie de problemas a la humanidad, porque aparentemente nuestras culturas engendran nuestras verdades y nuestras verdades aparentemente son aquellas que deberían implementarse en un recorrido mundial. Entonces, la propuesta que hace la Red Cultural Jura Complexus en cuanto a nuestro tema de estudio es precisamente hacer que alrededor de la cultura se genere un concepto un tanto mayor denominado transculturas, es decir, la comprensión de las culturas de otras culturas, aunque parezca un poquito redundante. Y bajo esta perspectiva, nosotros planteamos la idea de fusionar cuatro entornos que son de hecho entornos que nosotros deberíamos siempre tener presentes alrededor de nuestras comprensiones académicas. Lo primero, generar una cátedra. Lo segundo, instaurar desde esa concepción o desde esos constructos que generemos en la cátedra, generar procesos de investigación. Lo tercero, generar procesos de innovación y desarrollo. Y por último, hacer que todo este sistema sea difundido y sea divulgado de tal manera de que existan comprensiones sociales alrededor de lo que nosotros estamos planteando. Entonces, vamos a comenzar este recorrido precisamente gestando la idea de cómo visualizamos a la cátedra de comunidades de chicos. Entonces, para eso, nosotros hemos dividido a nuestra cátedra en lo que denominamos el mundo real y lo que denominamos la enseñanza compartida. Entonces, el mundo real comenzará con algo que nosotros le vamos a llamar la armonía de los sistemas adaptativos complejos ancestrales comunitarios. Y claro, aquí lo que realizamos es un recorrido que nos empujó a generar comprensiones de hace algunos miles de años, y por qué no decir millones de años, desde el aparecimiento del planeta hasta un tope actual que lo vamos a visualizar con todos estos temas que vivimos hoy por hoy, desde las ideas de las revoluciones industriales, del consumo, y todos aquellos elementos que nosotros vemos que se van visualizando dentro de nuestra sociedad actual. Y para eso, precisamente en ese recorrido, vamos a utilizar un método que nos parece bastante interesante porque nos lleva a generar una serie de comprensiones e interacciones. Hablo del método complejo porque a partir de ese método complejo nosotros vamos a poder hacer unas propuestas muy interesantes para tratar de entender de que las áreas de conocimiento siempre tienen que estar unificadas. Lo segundo, pensar en la enseñanza compartida, porque de repente no todo tiene que manejarse eminentemente bajo un proceso de educación formal, sino que también de repente deberíamos complementar este tema transcultural con ideas de profesiones, de oficios, de investigación, de estilos de vida. Es decir, una serie de hechos que van a complementar el actuar de un individuo dentro de una sociedad y cómo esa sociedad imprime precisamente ciertos estilos de vida a ese individuo. Y no solamente la sociedad, sino toda la comunidad planetaria, cómo debería empezar a enterarse de el cómo nosotros deberíamos ir generando ciertas comprensiones.
Entonces, a partir de estos dos entornos, lo que nosotros hacemos en primera instancia es tratar de entender lo que es la cultura, perdón. Entonces, cuando fuimos a buscar una serie de conceptos que nos hagan generar estas comprensiones, encontramos en Yuval Noah Harari algo que nos parece muy interesante, que lo voy a leer. Y nos dice a nosotros que la inmensa diversidad de realidades imaginadas que los sapiens inventaron y la diversidad resultante de patrones de comportamiento son los principales componentes de lo que llamamos hoy por hoy cultura. Entonces todo está en nuestra cabeza. Todas las percepciones, todas las comprensiones, todos los mitos, toda la ciencia, todas las realidades están en nuestra cabeza. Es el cerebro el que acuña todos estos temas. Y el cerebro es el que genera precisamente una serie de creencias, valores y costumbres que hacen que nuestras sociedades eh, trabajen alrededor precisamente de estos elementos. Y para eso, definir a la creencia como una verdad subjetiva, porque lo objetivo ya se convierte en un saber. Definir a los valores como un código o como un principio que rige nuestro actuar y definir a las costumbres como hábitos, como ritos, como prácticas, es decir, una serie de cosas que nosotros habitualmente estamos desarrollando en nuestro día a día. A partir de todo esto, nosotros podríamos ir generando comprensiones culturales, pero según el manifiesto de Basarab Nicolescu, podríamos salirnos nosotros de lo disciplinar e ir a lo transdisciplinar. Nosotros lo que hacemos es una especie de aplicación de esta idea que nos parece muy interesante y que de repente lo estamos aplicando para decir, es que puede haber interculturas, puede haber pluriculturas y puede haber transculturas, depende cómo nosotros querramos estudiarlo. Lo intercultural, precisamente, va a salir de la necesidad de que nosotros afrontemos el estudio de la cultura desde diferentes métodos, es decir, de otras áreas de la ciencia. Métodos que estudian cultura, ¿no? La teoría del caos que estudia cultura, la teoría de juegos que estudia cultura, la teoría de sistemas que estudia cultura, sí, otros métodos que no necesariamente salgan de esa área de conocimiento. En tanto que la pluricultura deviene del hecho de que nosotros podemos estudiar la cultura, pero desde diferentes disciplinas. La cultura estudiada desde la geografía, la cultura estudiada desde la economía, la cultura estudiada desde la política. ¿Desde dónde queremos estudiar la cultura? Miren que si tenemos esta visualización súper grande, muy grande, de repente nosotros podríamos plantear N cantidad de temas de investigación. Pero bueno, ese no es nuestro propósito inicial. Nuestro propósito inicial es hacer entender que la cultura puede ser comprendida por otras culturas. Es decir, dentro de esos procesos de comprensiones, nosotros podríamos empezar a entender que puede transculturizarse, ¿no? Ciertos actuares, ciertas creencias, ciertos valores. ¿Para qué? Para tratar de generar comprensiones. La comprensión de la comprensión, la hermenéutica, precisamente nos dará la posibilidad de que nosotros engendremos procesos transculturales. Pero para entender todo esto, teníamos que analizar un proceso de dominización que nos permitió a nosotros generar una resultante muy interesante porque ese órgano del cerebro, ese órgano denominado cerebro, perdón, que no solamente es un órgano, sino es un sistema de sistemas de sistemas, que no solamente es el órgano interno, sino que es un órgano que percibe y que percibe situaciones externas y situaciones internas. Es algo que de repente nosotros no nos imaginamos cómo genera todo este cúmulo de interacciones a través de las neuronas, al cual le llamamos proceso sináptico. Entonces, a través de la cerebración que sufre el Homo sapiens, nosotros podemos empezar a entender que se generan precisamente contextos culturales. Pero el cerebro tiene algo anidado por ahí. No sé si anidado, miren, eso es muy discutible todo el tema, porque de repente el cerebro debe tener una mente. Y si el cerebro es lo biológico, la mente es lo espiritual, la cultura es lo resultante, y ahí podríamos ir hablando muchas cosas alrededor de este tema, pero lo importante dentro de todo esto es entender que no habrá cultura sin cerebro y mente, ¿sí? Que el cerebro no podrá desarrollarse sin cultura y que la mente no podrá anidar todos aquellos pensamientos que nosotros tenemos sin cerebro y sin cultura. Es decir, empezamos a tener nosotros
la comprensión de que se generan ciertos bucles de conocimientos que van de la mano con todo este proceso biológico, espiritual y de la realidad. Entonces, a partir de esto, nosotros lo que sí notamos es que ese proceso sináptico necesita de interacciones. Por lo tanto, el método que nosotros estamos utilizando para tratar de generar estas comprensiones precisamente viene muy de la mano porque en el método complejo también se plantea la idea de generar interacciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede con este contexto cultural? En algún momento, el ser humano quiso autoorganizar sus sociedades y creo yo que hay tres elementos muy importantes dentro de este contexto. El uno, que empezamos a querer centralizar todo. Hubo teocentrismos, hubo antropocentrismos, hubieron ideas de centro-periferia. O sea, hay diferentes ideas de centros. Es decir, yo tengo una verdad que necesito que que otros también lo generen bajo ideas de comprensiones de mi verdad, de mi centro. Ahora, a partir de esos centros, nosotros generamos seguramente especializaciones porque lo que yo creo, otros deben realizarlo. Y dentro de ese proceso, ¿sí? Entenderíamos nosotros que se van a generar ciertos contextos de identificación, digamos así, de ciertos procesos para los cuales nosotros podríamos ser mucho más aptos. Es especializar ciertas áreas sobre las cuales nosotros podríamos empezar a generar nuestras actividades diarias. Y a partir de eso, algo que me parece a mí mucho más complicado, es el tema de generar jerarquías. Las jerarquías que han infundido ideas de diferenciación socioeconómica, las jerarquías que han infundido ideas de diferenciación de género, las jerarquías que han difundido ideas de segmentación de todo lo que nosotros podamos o querramos segmentar. Y a partir de todo este tema, precisamente tratar de entender que como no hemos generado la idea de diversidad en inicio, lo que generamos era una idea de desigualdad. Entonces, esta desigualdad, traducida a la cultura, hace que las sociedades humanas comiencen precisamente a tratar de desarrollar ciertos contextos en donde no todos pensemos de la misma manera. Hacemos un recorrido, por favor, de diferentes contextos que parten precisamente de ideas que en algún momento nosotros hemos ido desarrollando no solo bajo el entorno de cómo nosotros hemos generado nuestro proceso de hominización, sino que a partir de todo ese tema, cómo nosotros generamos un proceso de organización de nuestras sociedades humanas. Acá yo veo un recorrido precisamente que es bastante grande, que no voy a explicarlo por obvias razones del video, quiero explicar eminentemente la parte de método. Pero cuando yo quiero estudiar la cultura, por ejemplo, yo tengo que remontarme, solamente ideas, a lo que pasa con Ardi en el bipedismo, o a lo que pasó con el Homo ergaster, o a lo que pasó con el Homo erectus, o irme a la época de la cultura griega, ¿no es cierto? Con Homero, con Tales de Mileto, con Lidios, o irme un poquito más atrás al chamanismo, cuando se manejaba la idea de empezar con la primera religión del mundo, o de repente empezar a entender las religiones orientales, el budismo, ¿no es cierto? Lo que pasó con el confucianismo, lo que pasa con el jainismo, ¿no es verdad? O de repente llegar a épocas en donde de repente las personas decían, no, pues que nosotros tenemos que implementar otros contextos que no sean solamente los contextos de religión, sino contextos que de repente nos hagan pensar en cómo deberíamos nosotros generar tradiciones, tradiciones alrededor de nuestro comportamiento. Por ejemplo, y de repente nos empezamos a dar cuenta que hubieron una serie de ideas que partían de una necesidad de organización social. Organización social que también en algún momento empezó a coquetear con el lado de la ciencia, porque la parte numérica nos empujaba a tratar de entender la realidad desde la ciencia. Y aquí tenemos, por ejemplo,
el tema del código del Fibonacci, tenemos, por ejemplo, el tema de el aparecimiento de Descartes, tenemos el aparecimiento de ciencias que se imaginaban cómo nosotros deberíamos estar en el universo, desde Ptolomeo hasta Copérnico, Kepler, y una serie de cosas que de repente nos llevan a nosotros a pensar en el cómo los seres humanos querían imaginarse, ¿ya? Una relación social, unas hegemonías, unas comprensiones o unas incomprensiones que podían salir desde diferentes partes del planeta. Eh, Luego, cuando nosotros entramos a una época mercantilista, de repente entender que hubo una serie de personas que también quisieron imaginarse esa relación social, pero ya con algo en el medio. Por ejemplo, el tema del dinero, por ejemplo, el tema de las mercancías, por ejemplo, el tema de los modelos económicos que de repente a nosotros nos empujaron, perdón, a tener tales o cuales actuares en un contexto internacional. Aparecen figuras como Adam Smith, aparecen figuras como James Watt con su revolución, con su primera revolución industrial. Aparecen ideas que vienen desde Kant, por ejemplo, desde el hecho de cómo nosotros podemos entender el contexto de la razón. Aparecen ideas como la de Malthus, cuando nos habla de los límites de la población mundial. Aparece Napoleón con su Revolución Francesa, y que de repente nos da la pauta para que nosotros tratemos de organizar los estados modernos a partir del Tratado de Westfalia. Aparecerán ciertos filósofos que de repente quisieron imprimir dentro de su filosofía un actuar también social, y de repente podríamos ver nosotros a Schopenhauer, por ejemplo, bajo sus ideas del pesimismo, o de repente nosotros podríamos ir haciendo un análisis de lo que nos decía Maxwell cuando él nos hablaba del tratado de la electricidad. Miren, hay una serie de situaciones que a nosotros nos van a empujar a generar contextos culturales. O sea, esos contextos culturales puede ser que estén estancos. Esos contextos culturales de repente nos llevaron a generar nuestras ideas y nuestras ilusiones. O sea, acuérdense ustedes cuando aquí le veo en la pantalla, cuando aparece Superman, ¿no? Un superhéroe. Oigan, esto es full ciencia ficción. Entonces, la ciencia debería tener su ficción para poder transformarse en ciencia y para poder engendrar tecnologías. Ah, bueno, entonces tenemos nosotros todo un caldo de cultivo que de repente nos va a llevar a tratar de entender que la cultura se va generando desde diferentes aristas. Se va generando desde las guerras, se va generando desde el comportamiento fenotípico que tenemos las personas en cuanto al tema de cómo nos vemos. Se va generando desde las ideas de libertad, ¿no? O sea, ¿qué es libertad? No solamente desde el capitalismo, cuando de repente nos hablaban a nosotros de la libertad de consumir, sino de aquella libertad que nosotros siempre hemos ido buscando alrededor de un sistema social que nos empujaba precisamente a tratar de generar nuestras propias opiniones. Hablar de que de repente nosotros podríamos ir entendiendo a la libertad desde los intereses de la ciencia, hablar de que la libertad podría ser manejada desde las comprensiones cerebrales. ¿Será que la libertad va asociada con el lado reptiliano de las personas, o desde el lado límbico, o desde el lado de de las comprensiones que nosotros tenemos a nivel de nuestro neocórtex? ¿Desde dónde queremos generar nuestras ideas de libertad? Y así, cuando queremos nosotros ir generando precisamente una serie de contextos, de comprensiones o de incomprensiones alrededor de diferentes temas, nos damos cuenta de que si es que ponemos a la cultura en el medio, esa cultura va a tener que ir alimentándose de una serie de ideas que nos lleven a generar no solamente ya contextos culturales, sino contextos civilizatorios. Entonces, este recorrido nos va a dar una materia prima bastante, pero bastante grande en cuanto a qué.
en cuanto a que en primera instancia tenemos que solventar o tenemos que tratar de entender que habrá ciertos métodos, ¿no? Que nos empujen precisamente a visualizar la idea del estudio de la cultura. Para eso nosotros proponemos estudiarla desde el paradigma de la complejidad, desde la teoría de sistemas, desde la teoría de la información, desde la teoría del caos, desde la teoría cibernética, desde la teoría de la autopoiesis, con una serie de principios, ¿no? Que nos permitan precisamente generar mayores comprensiones en su estudio, que son el principio dialógico, el principio recursivo, el principio hologramático, y queremos incluir dentro de esto algo que a nosotros nos parece bien interesante porque estamos ubicados por acá, por Latinoamérica, que son precisamente la idea de los saberes andinos. Todo esto, a nosotros lo que nos engendra como resultante es que tengamos un modelo que no necesariamente genera todas las interacciones que hay por acá, ¿no? Sería muy difícil, pero sí nos va a dar la idea de cómo nosotros debemos construir nuestras interacciones. Acuérdense ustedes, ¿no? Las interacciones desde la sinapsis cerebral o las interacciones desde la fusión de elementos que nosotros deberíamos tomar en consideración para generar nuestros bucles en el pensamiento complejo. Entonces, aquí nosotros planteamos interacciones como las siguientes. A ver, estudiemos el poder, la seguridad y el Estado. Estudiemos la civilización, el conflicto y la barbarie. Estudiemos la globalización, pero también estudiemos la localización. O la conservación, pero también la transformación. O sea, ¿cómo queremos estudiarla? eh, Queda muy, pero muy bienvenido dentro de este análisis el análisis, el contexto de los opuestos. Los opuestos que no son opuestos, sino que son complementariedades según el pensamiento andino. O de las triadas. Junta tres para generar mayores comprensiones. Si tú quieres estudiar industria, no te olvides de la energía y tampoco te olvides de la comunicación. Tenemos que generar una interacción, ¿sí? Si tú quieres estudiar la biología, acuérdate de que también existe etología y también existe ecología. Entonces, tenemos que ir fusionando precisamente esas interacciones. Dentro de este tema, entonces, nosotros una vez que hacemos ese recorrido, seguramente nos quedará un espacio bastante interesante para que planteemos ideas de cómo hacer investigación, ideas de cómo hacer innovación e ideas de cómo hacer la difusión. Ahora bien, ¿cuáles son precisamente las interacciones que nosotros planteamos dentro del estudio y por qué es importante que nosotros hagamos una una pausa dentro de este tema? Miren, el método complejo nos dice que estudiemos que estudiemos nuestro objeto de estudio bajo una concepción de sistemas. Entonces, nuestro sistema, por ejemplo, va a ser el mundo real. Pero nuestro sistema puede tener subsistemas o dimensiones. Los subsistemas que nosotros planteamos para estudiar el mundo real son el origen de la vida, las especies y la humanidad, una. Dos, las verdades de las sociedades humanas. Tres, ¿qué hemos aprendido a manera de reflexión? Cuatro, las sincronías complejas. Cinco, la armonía de los pares. Seis, la lógica planetaria. Esas son los seis subsistemas que nosotros estamos planteando como ideas de estudio. Y al interior de esos subsistemas, los bucles o interacciones. Por ejemplo, en el origen de la vida, cosmos, planeta, genética. Fuego, aire, agua, tierra. Biocentrismo, teocentrismo, migración, supervivencia, evolución y adaptación, domesticación, apropiación. Generamos dichas interacciones, ¿ya? Y así hacemos también con los otros subsistemas, perdón. Entonces ustedes van a notar que aquí nosotros tenemos una serie de interacciones cobijadas por subsistemas y por un gran sistema que se llamaba mundo real. Lo mismo vamos a hacer con la enseñanza compartida, que es el otro subsistema, pero aquí las reflexiones van a ir de la mano con ciertas aplicaciones. Las aplicaciones, en cambio, de cómo generamos nuestros paradigmas mentales, cómo manejamos nuestras teorías, cómo hacemos el análisis de nuestro estado del arte, o de repente, cómo hacemos nuestro proceso de vincular este pensamiento con los oficios o con los estilos de vida, con las profesiones, con lo que querramos. O sea, este es el segundo subsistema.
Entonces, estos subsistemas, lo que después, a ver, después de lo que hacemos toda una explicación, que lo tenemos todo en videos y todo, resulta que nos empujaron a plantear una serie de variables de investigación, ¿sí? Entonces, estas variables de investigación deberán ser reflexionadas porque nosotros generamos una serie de afirmaciones alrededor de cada una de esas variables. Dimensión o sistema, mundo real, dimensión, causa, bucle, cosmos, planeta, genética, afirmación o variable, me gusta comprender asuntos relacionados con el cosmos. O sea, parece ser una pregunta muy simplecita, porque las personas podrían a nosotros contestarnos de tal o cual manera. Le ponemos nosotros aquí una escala de 1 a 9 y decimos, a ver si es que te gusta comprender asuntos relacionados con el cosmos. Puede ser que sí, puede ser que no, pero esto de aquí tiene una consideración grande en el contexto internacional. Porque aquello que yo podría contestar con un simple 8, con un simple 9, cuando hacemos el análisis a nivel internacional, resulta que tenemos una serie de ideas que a nosotros nos encantaría tratar de generar comprensiones. Por ejemplo, asuntos relacionados con el cosmos, telescopio espacial Hubble en Estados Unidos, ¿sí? Lanzado por la NASA con la colaboración de la ESA, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se genere la comprensión de cómo se ha manejado la expansión del universo, ejemplo, ¿ya? O el Gran Colisionador de Hadrones que está en Suiza, ¿sí? Entonces, este colisionador de hadrones, en cambio, aparentemente lo que nos está tratando de generar una comprensión es de cómo se originó la vida. Miren, tenemos también, por ejemplo, el tema de China, ¿no es cierto? Las misiones Change de China. Y así una serie de cosas. Entonces, miren, una de las preguntas, una de las afirmaciones que nosotros hacemos que nace de esas interacciones, genera una serie de comprensiones para que nosotros podamos ir generando análisis y que podamos transculturizar estos contextos. Porque yo me imagino acá en Latinoamérica, por ejemplo, hablando hablando del tema de los ladrones. Parece que todavía no tenemos esa idea, ¿no es cierto? Pero necesitamos empezar a generar esto porque esa curiosidad intelectual a nosotros nos va a llevar a generar la posibilidad de hacer ese tipo de análisis, ¿ya? Miren, aquí tengo, sé que el planeta apareció hace aproximadamente 4.400 millones de años. Es otra afirmación que hacemos nosotros, ¿no? Tenemos más o menos 200 afirmaciones. Y claro, aquí asoman nuevamente proyectos internacionales, ¿no? Eh, Miren, la datación de circones en Australia, el proyecto de Tierra Profunda y tanta cosa. Miren, estos temas lo que nos hacen es generar una comprensión súper, pero súper grande de cómo deberíamos alimentar nuestro cerebro desde las ideas de las transculturas. Así tenemos prácticamente nuestras 200 variables. No quiero explicar todo esto porque eso ya es un trabajo que lo tenemos que ir desarrollando de a poquito, porque ustedes comprenderán que se nos abre tanto que de repente lo único que nosotros queremos es dejar el camino para que otros investigadores empiecen a realizar estos procesos. A partir de esta comprensión de lo que es la cátedra, ¿no? Vamos a tratar de entender un proceso que le llamamos proceso de investigación. Para eso, sí, precisamente, primero estamos haciendo participar en nuestro estudio a las personas que así quieran hacerlo, ¿no es cierto? Aquí dejamos todo este cuestionario que nosotros decimos de las 205 preguntas, me parece que es específicamente, ¿no? Y que cada una de las personas dirá cómo aprecia no solamente parte de creencias, valores y costumbres, o sea, son las tres cosas, perdón, creencias, valores, costumbres, hábitos y tanta cosa, porque así está hecho este tema. De tal manera de que cuando nosotros podamos levantar toda esta investigación y que sigamos desarrollando el contexto, veamos cositas así medias interesantes, miren, que salen precisamente de esas interacciones que les decía. Utilizo tecnologías de comunicación 4.0 en mis actividades, sigo religiones apegadas a la naturaleza, el chamanismo, sé que los elementos representan la energía de la naturaleza, sé que han existido 5 extinciones masivas. Miren, tenemos tal cantidad de temas que nos salieron
que hacen que nosotros entendamos que desde ahí tiene que devenir la cultura. Preferentemente compro productos de marca, prefiero vivir en un aquí y ahora, practico el pensamiento racional originado por la ciencia, pongo en el centro de mi vida la tecnología, pienso y actúo como un conquistador. Para comprender el pensamiento de los otros, debo ponerme primero del otro lado. Me gusta vivir en regímenes de propiedad privada. Para alcanzar el bienestar no necesito ideas de desarrollo. Me gusta pintar o tatuar mi cuerpo. Me dejo guiar por las apariencias. Me dejo guiar por lo que ven mis ojos. Bueno, ¿cuáles son aquellos elementos que desde estas afirmaciones y otras más que ustedes puedan hacer puedan acopiar a nuestras ideas culturales? Ese es el tema por acá. Pero si ustedes lo ven, cuando nosotros ya hacemos algo de tabulación, una tabulación súper simplecita, muy descriptiva, con medias y desviaciones, entonces lo que pretendemos es tratar de entender cómo piensan las personas, ¿sí? Me considero mejor que otros seres humanos, 2.8 en una escala de 1 a 9. Es una declaración de humildad aquí. Hasta aquí parece una declaración de humildad. Me adapto con facilidad al calor, 3.99. Parece que aquí nosotros tenemos un gran problema adaptativo como en nuestra muestra, ¿no es cierto? Porque de repente, si no nos adaptamos con facilidad al calor, oye, algo está pasando en nuestro ciclo evolutivo y tenemos que analizar qué está pasando en ese ciclo. Una calificación súper baja, pero por acá tenemos algo que dice, los seres humanos han construido sociedades alrededor de la implementación de un pensamiento desigual. Uy, parece que la desigualdad bordea la construcción de las sociedades humanas. Y miren, cada una de estas variables también tiene mucha historia que contar. Esa es la idea por acá con cada una de estas variables. Y hacíamos una tabulación así simplecita, muy descriptiva, solamente para ir tratando de entender un poquito el tema. De ahí sacar índices de desigualdad cultural y de ahí sacar algo otras ideas. Sobre todo el tema de construir la matriz de transculturas planetarias complejas. Entonces, por favor, vamos a tratar de entender que a partir de la calificación media de cada una de estas variables y la dispersión que existe, vamos a construir una matriz que se llame precisamente matriz de transculturas. Dentro de esta matriz, nosotros vamos a tener nuestros 4 cuadrantes. En el primer cuadrante, en este cuadrante bajo concentrado, que lo llamamos, vamos a tener precisamente aquellas variables que están por debajo de una media de comprensiones, ¿no es cierto? Y por debajo de un concepto de dispersión también. Entonces, aquí va a ser comprensiones bajas, dispersión baja. Lo mismo por acá en el otro lado. Va a ser comprensión baja, dispersión alta en este cuadrante de aquí. Comprensión alta, dispersión alta y comprensión alta, dispersión baja. Cada uno asociado con diferentes estrategias para su análisis. Por ejemplo, si es que nosotros estamos en un cuadrante comprensión bajo, dispersión bajo, nosotros recomendamos que se haga todo un proceso de enseñanza para culturizar y transculturizar. En cambio, si tenemos una comprensión baja con una dispersión alta, nosotros lo que decimos es hagamos procesos de investigación cultural en desigualdad cultural. Si tenemos comprensión alta y tenemos dispersión alta, decimos planteemos ideas de innovación y desarrollo. Y si decimos hay una comprensión alta y una dispersión baja, decimos hagamos tareas de difusión y divulgación. O sea, va de la mano el modelo que nosotros estábamos planteando con lo que saquemos de aquí dentro de las comprensiones culturales. Entonces, esta elaboración de esta matriz deviene de un proceso que yo quisiera que en este momento lo veamos. Todas las variables que nosotros tenemos están puestas en nuestro programa, ¿no? Aquí queremos utilizar el SPSS solamente para tener alguna facilidad simplemente. Y aquí ustedes verán todas nuestras variables, están nuestras 205 variables, ¿no es cierto? Miren, me gusta respirar diferentes tipos de aromas, el sólido en el ambiente con hidrógeno, tanta cosa, ya, chévere. Y están calificadas, tenemos hasta aquí una muestra de más o menos unas 900 personas. Y por acá tenemos precisamente nuestra base de datos. Esa base de datos que nos hace tratar de entender cómo están pensando ya las personas que han formado parte de este estudio, ¿ya?
Luego, esa base de datos también nosotros lo que hicimos es hacer una breve tabulación, ¿no es cierto?, para clasificarlo desde la perspectiva de los sistemas, de las dimensiones, de las interacciones, de los constreñimientos, ¿no es cierto? Nosotros a nuestras afirmaciones les llamamos constreñimientos, porque son constreñimientos culturales. Sacamos una media y sacamos una desviación, ¿ya? Entonces, aquí tenemos este tema y precisamente para poder tener estas variables, lo que nosotros hicimos en primera instancia fue algo súper simple. O sea, nos fuimos a hacer analizar por aquí, fuimos a descriptivos, nos vamos a descriptivos, ¿no es cierto? Y dentro de esto pusimos todas nuestras variables, ¿no? Y a partir de esto, nosotros sacamos una tablita, ¿no es verdad? ¿Sí? Por acá, que precisamente nos fue diciendo cómo estaban nuestra población objeto de estudio, ¿ya? Cómo estaban visualizándonos. Bien, y aquí están todos nuestros resultados. Vean, específicamente son 938 personas que han contestado a nuestro estudio. Y aquí tenemos, alrededor de cada uno de estos temas, precisamente tenemos nuestras calificaciones, ¿no? Ya, miren, estilo de vida, subo a la montaña para respirar aire puro, 5.5. Parecería ser que no subimos mucho, estamos en una calificación media, pero deberíamos nosotros tratar de implementar esos estilos de vida, que son estilos de vida acogidos, por ejemplo, por las poblaciones nórdicas, ¿no? Que nos llevan a pensar en que tenemos que tener una relación con la naturaleza, igual que con la población japonesa, hacen exactamente lo mismo, ¿no? Creo en la existencia de varios dioses, eso es politeísmo que se manejaba en Grecia, ¿no es cierto? Pero que de repente, hoy por hoy, puede ser que empiece a tener ciertas connotaciones de presente, digamos así, porque se está desdibujando mucho el concepto monoteísta. ¿Por qué? Porque a los teísmos, ¿no? ¿Sí? A todas aquellas concepciones religiosas, las propias religiones empiezan a generar una dispersión de adeptos, ¿no? Porque en el catolicismo aparece el tema del calvinismo, ¿no es cierto? Y aparecen todas las iglesias ortodoxas que dicen, no, nosotros también necesitamos generar nuestra iglesia y se va cambiando. Miren, entonces, ahí habría que ir estudiando bastante bien cómo nosotros podemos ir entendiendo. Aparte de eso, por ejemplo, recuerden ustedes que nosotros al ser andinos, deberíamos ser politeístas por naturaleza, pues, ¿no? Porque de repente nosotros veíamos en todo lo que vive, veíamos dioses, montañas, sol, la cascada y todo. Entonces, nadie dice que no. Después de todo, como ya habíamos visto, todo está en nuestra cabeza, todo está en nuestro cerebro, ¿no es cierto? Entonces, vamos manejando esto. Entonces, miren, esta parte de aquí, esta tabulación que la hicimos, nos sirve a nosotros ¿para qué? Para que de repente, acá, en nuestra base de datos, o a nuestra base de datos, le completemos, ¿no es cierto? Así como lo hemos completado. Es decir, hicimos una tabulación en donde podamos nosotros ir generando comprensiones, ¿no es cierto?, de cómo se va generando cada una de estas calificaciones alrededor de lo que nosotros querramos manejar. Miren, acá pusimos como variable de objeto de estudio, después de esa tabulación primera, a la media y a la desviación estándar, ¿sí? Resulta entonces que también entonces podríamos empezar a generar tabulaciones cruzadas para tratar de entender qué se piensa con respecto a muchas cosas. Ejemplo, vamos nosotros aquí a poner un análisis de medias, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ponemos a la media y a la desviación precisamente por acá. Y aquí nosotros quisiéramos poner lo que queramos poner. Es decir, queremos sacar una calificación de estos temas. ¿Alrededor de qué? Ejemplo, alrededor de los sistemas. Acuérdense ustedes que nuestros sistemas eran precisamente el tema de el mundo real y la enseñanza compartida. Miren, entonces aquí me sale una tablita de cuánto se califica o cuánto hemos calificado hacia el tema mundo real y cuánto hacia el tema enseñanza compartida. Al mundo real, nuestra población objeto de estudio tiene una calificación de 4.86 y en enseñanza compartida 4.95. Significa que no nos están comprendiendo todavía como nosotros quisiéramos que nos comprendan en el contexto cultural. ¿Sí? Tendríamos que pensar o tendríamos que tratar de entender cuál es el concepto cultural que tienen
las personas que están acá. Y aparte de eso hay una desviación súper grande, miren, tres. En una escala de 1 a 9 es una desviación muy grande. O sea, encima de eso hay dispersión cultural. Si a eso queremos llamarle diversidad, de pronto podemos llamarle. Pero también podríamos llamarle incomprensión de ciertos temas. Entonces, tendríamos que ir estudiando de una manera más profunda cada uno de estos temas. Si yo quisiera hacer otra tablita cruzada, ejemplo, ¿no? Con comparación de medias, le voy a quitar esto de los sistemas y quisiera ponerle, por ejemplo, el tema de las dimensiones, que recuerden ustedes, ¿sí? Que nos va a dar otras ideas. Y aquí están verdades de sociedades humanas, el origen de la vida, la especie de la humanidad, o sea, cada una de esas comprensiones que nosotros teníamos bajo las ideas que queremos darle, ¿no es verdad? Entonces, por ejemplo, miren, pensar en la lógica planetaria, 389, no pensamos en lógica planetaria. Nosotros vivimos en una época tal que creemos que el planeta genera, pero nuestra población ha crecido demasiado, la población humana. Eh, y no solamente es el tema de cómo creció nuestra población, porque si nosotros estuviéramos conscientes de que debemos satisfacer ciertas necesidades básicas, parecería ser que no había problema. El tema está en que nosotros estamos investidos de deseos y eso nos hace tremendamente consumistas. Y miren, tenemos que hacer el análisis, ¿no es cierto? Aquí también un entorno que podría llevarnos a generar ciertas comprensiones. Ahora. Esta investigación o esta tabulación, que es muy descriptiva, nosotros queremos ir un pasito más allá. ¿Por qué? Porque de repente sería bueno, sería muy bueno, que cada una de las variables sean puestas en la matriz transcultural, que es el trabajo que estamos haciendo hacer con algunos de nuestros estudiantes por acá. Y se les da ciertas variables, se les da solo ciertas variables. Estudien 4, estudien 5 variables, pero estudienlas bien y para ver cómo nosotros vamos generando procesos de análisis de desigualdad cultural y procesos de innovación también. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo de aquí cojo unas 5 variables, ¿ya? Lo que hacemos nosotros aquí es, ejemplo, vamos a decir, vamos a coger datos, vamos a seleccionar casos, ¿ya? Y dentro de este tema vamos a poner un rango, ¿sí? Y el rango, ejemplo, voy a coger los casos que vayan entre el 7 y el 12. Se me ocurre, ¿ya? Casos entre el 7 y el 12, nada más. Eso me va a dar la pauta de que el sistema a mí me permita, ¿no? Coger sobre esos datos, miren, porque acá está tachadito, en esta parte está tachado. Entonces vamos a generar una comprensión de qué. Ejemplo aquí en estas variables. Considero que la vida se originó de un microorganismo común universal, le llamamos LUCA a ese organismo. Estoy consciente que el planeta es la casa de infinidad de especies, el planeta Tierra es el hábitat de los reinos animal, vegetal, fungi, protoktista y monera. Realizo actividades que, bueno, las variables que escogimos, que fueron variables al azar, ¿ya? Dentro de esto, entonces, construir la matriz transcultural. ¿Cómo construimos dicha matriz? Por favor, vemos estas variables que dice constreñimientos y vemos estas variables que dice media y desviación, ¿ya? Vamos nosotros aquí a gráficos. Vamos acá a cuadros de diálogo antiguo en este programa, dispersión de puntos. Cogemos dispersión simple, lo definimos. Ponemos en el eje Y la media para generar el contexto cultural, las comprensiones y la desviación en el eje X para ver la dispersión. Y acá le ponemos el constreñimiento. Me va a coger solamente los 5 porque así nosotros ya lo estructuramos, ¿no es cierto? Entonces, bajo esta percepción, lo que me permite a mí es generar esta este cuadrito de aquí, ¿ya? A este le vamos a dar unos cuantos toques, ¿es verdad? Por ejemplo, a mí me gusta mucho quitarle este cuadrito de aquí porque me genera mucho espacio. Le vamos a borrar. A estos de aquí, a estos puntitos, por favor, le damos un clic en uno de los puntos y le coge a todos los puntos. Le damos un botón derecho encima, ¿no es cierto? Y vamos a mostrar etiquetas de datos. Mostrando etiquetas de datos nos sale cierta información. ¿Qué número de caso me parece que sale aquí? Pero a mí no me interesa eso. Lo que me interesa es precisamente el constreñimiento. Entonces, por favor, vamos a bajar el número de casos, le vamos a quitar y le vamos a subir el constreñimiento. Acá. Aquí le aplicamos, ¿sí? Y me sale precisamente
el constreñimiento o la afirmación que tenemos dentro de nuestro estudio. A esto le sumamos la división vertical que está por acá arriba de la matriz y la división horizontal para generar nuestra matriz transcultural. Si ustedes se dan cuenta aquí, nuestra matriz transcultural ya me fue ubicando, ¿no? Me fue ubicando cada una de mis variables en los diferentes cuadrantes. Y teníamos los cuatro cuadrantes, según lo explicado, ¿no es cierto? Teníamos el cuadrante de abajo, el izquierdo, que es el cuadrante que nos refleja a nosotros comprensiones culturales bajas y dispersión baja. Así es, ¿no? Luego, el que está al lado es comprensiones culturales bajas, dispersión alta, y así vamos con cada cosa. Esto lo que nos permite es precisamente ir tratando de comprender cómo le ven las personas a cada una de nuestras variables. Y a partir de eso, tratar de generar estrategias que nosotros podríamos ir desarrollando dentro de una propuesta que podamos hacer. Entonces, por ejemplo, miren, el planeta Tierra es el hábitat de los reinos animal, vegetal, fungi, protoctista y monera, muy comprendido, porque está en comprensiones altas, dispersión baja. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros para con esas variables? De ahí necesitamos eminentemente tareas de comunicación y difusión, divulgación, de lo que quiera. O sea, generar mayor empatía con esos temas para que tengamos simplemente mayor conciencia. Pero no tenemos que trabajarlo mucho porque está comprendido. Estoy consciente de que el planeta es la casa de infinidad de especies. Me ponen que sí. No sé si estemos muy conscientes, ¿no? Porque de repente nosotros somos más de 8 millones de especies acá en el planeta, ¿no es cierto? ¿Estaremos conscientes realmente de que existe más de 8 millones de especies y que no solamente la especie humana es aquella que debería consumir los recursos del planeta? Veamos, pues, eso también es una generación de una comprensión que deberíamos tener. Por abajo, considero que la vida se originó de un microorganismo común universal. Está dentro de una comprensión baja y tenemos dispersión alta, es decir, que no se comprende bien el concepto, porque es un concepto eminentemente biológico, que seguramente también viene de la teoría de la panspermia, ¿no es cierto? Y de los caldos de cultivo y tanta cosa, y de la evolución y todo eso. Y seguramente el tema de la evolución hasta ahora en nuestras sociedades latinoamericanas no está bien aceptado. Significa que nosotros aquí deberíamos plantear en ese cuadrante que salió ideas de investigación para que la gente lea, 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 lea. Y por último termine de hacer una comparación entre sus creencias versus una realidad científica. O sea, es importante que nosotros hagamos ese ejercicio. Así podríamos nosotros ir desarrollando todos nuestros contextos. Esta matriz lo que nos va a decir cómo está la desigualdad cultural dentro de nuestra población objeto de estudio y nos va a dar la pauta para que nosotros podamos engendrar una serie de comprensiones mayores dentro de lo que significa el análisis de nuestro estudio. Si quisiéramos quedarnos en tema de desigualdad cultural, ahí nosotros sacaríamos unos índices de desigualdad, ¿no es cierto?, que nos impriman precisamente la posibilidad de hacer nuestro análisis y plantear nuestras estrategias alrededor de generar precisamente ideas de diversidad y no de desigualdad. Pero ahora quisiéramos nosotros pasar al tema de innovación y desarrollo. Es decir, miren, ¿cómo hacemos nosotros para que desde esa matriz transcultural de repente podamos hacer otro tipo de aplicaciones? Hemos desarrollado, por ejemplo, ya algunos trabajos que van de la mano con el tema de que cómo puedo realizar las aplicaciones. Miren, entonces, hemos desarrollado trabajos como los siguientes, miren. Transculturas planetarias complejas y derechos humanos. Derechos humanos pueden ser estudiados desde las transculturas, primer tema. Ya lo hicimos y tenemos precisamente desarrollado esto y publicado en papers y en libros y tanta cosa, en videos y todo eso. ¿Podemos estudiar la educación de calidad desde la transcultura o seguimos con el mismo modelo que nosotros tenemos? ¿Qué hacemos? Porque lo transcultural empujó a muchas de las sociedades internacionales a ver la educación desde la felicidad, a ver la educación desde la armonía. Es decir, es algo trans que cubre la educación, es algo trans. Los japoneses decían, necesitamos nosotros que nuestros niños vayan felices a las escuelas. Ah, no necesitaban mucha ciencia, necesitaban felicidad. Bueno, y alrededor de esa felicidad implementar un currículo
¿no es cierto?, que realmente sirva. Necesitamos tecnología, necesitamos culturas planetarias, comunicación, ¿qué necesitamos? ¿No es cierto? Entonces, alrededor de eso, tejer el currículo, ¿ya? Los países más felices del mundo, que son los países escandinavos, ¿no? Que llevan Finlandia ya va por 5 años precisamente obteniendo dicha connotación, hacen el mismo ejercicio. O sea, ¿cómo hacemos para que nosotros ¿sí? Creemos esa necesidad de ir a una escuela, pero ir felices? O sea, es el mismo tema. Tenemos currículos abiertos, ¿qué hacemos? Hay que pensar mucho en esas connotaciones. Entonces, nuestra educación de calidad y cultura va de la mano precisamente de eso, cómo generamos dentro de nuestro proceso de educación ese entorno transcultural que haga que las personas precisamente quieran y estén a gusto con el desarrollo de sus temas. Entonces, por ejemplo, aquí miren, dentro de todas nuestras variables que nosotros ponemos, por ejemplo, miren, esto que dice aquí, me planteo permanentemente nuevos sueños. Es ya no pensar en que, oigan, planteen sus objetivos, planteen sus metas. Una vez que planteen sus metas, alcáncenlas, muy mercantilizado el tema, ¿no? Entonces, es la idea de cómo haces que tus sueños se conviertan en algo tangible para ti y cómo esos sueños deben vincularse con tu aquí y ahora. A ver, tratemos de generar esas comprensiones. Entonces, aquí hacemos precisamente ese escenario de aplicaciones de tal manera de que de repente nosotros podamos ir generando una serie de ideas nuevas alrededor de la innovación. Tenemos desarrollado temas de desarrollo sostenible y transculturas planetarias complejas. Miren, tenemos una serie de papers ya publicados que nos van a llevar a generar precisamente nuevas ideas de cómo abordar nuestros temas para que ese abordaje precisamente a nosotros nos permita generar nuevas ideas de desarrollo dentro de nuestros programas implementados. Hemos desarrollado temas como estos, miren, la interacción capitalismo-nacionalismo, coaliciones como su sistema de conflicto planetario. A ver, analicemos qué pasa con esos temas. La interacción industria, energía, comunicación, y seguimos con esos contextos. Ahora, estos conceptos lo que nos hacen pensar a nosotros es que debemos ir desarrollando o ir planteando una serie de propuestas, de publicaciones, por ejemplo, de redes sociales, por ejemplo, que vayan regando la idea. Y dentro de ese tema planteamos ideas de difusión y divulgación. Estas ideas de difusión y divulgación nos han empujado a manejar la red cultural, sellos editoriales, revistas científicas, social media y todo ese tipo de cosas, observatorios y todo esto, para tratar de empujar esta propuesta que tenemos. De tal manera de que, por ejemplo, aquí en este observatorio Oikos Complexos, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es ya la publicación de libros, mire, publicación de libros, ¿no? Libros alrededor del pensamiento complejo. Ejemplo, vamos con este libro de aquí, que viene de las comunidades Yachachicucs, ¿no es cierto? Y dentro de esto nosotros vemos los temas que se manejan. Perdón, aquí, por ejemplo, nosotros ya vemos en nuestros estudiantes haciendo el análisis de estos temas. Miren, por ejemplo, aquí, ¿no? Que nos hablaban de practicar el Leaf, así es, ¿no? Y participando en ceremonias de ayahuasca, cultivamos una reciprocidad profunda entre el cuerpo, la mente y la naturaleza, miren, ¿sí? El desarrollo internacional florecerá cuando integremos y comuniquemos, abracemos la migración y practiquemos la transdisciplina. Miren, en la convergencia entre la meditación consciente y las frecuencias energéticas, la economía creativa encuentra un espacio de innovación. Uy, son ideas súper diferentes. Cada uno, y aquí les invito a leer estos libritos que estamos nosotros generando ya con nuestros estudiantes, de repente nos va a llevar a generar esas comprensiones de cómo tenemos nosotros que hacer este proceso de transculturización. Y claro, es interesante porque nosotros comenzamos a ver que hay cómo manejar estos temas saliendo de nuestras áreas disciplinares. Por ejemplo, en el caso de las personas que estoy presentando acá, ustedes em, tienen una primera, digamos así, un primero desfase, pero que
se convierte en algo que va a tener una coyuntura. Son estudiantes de economía, de comercio internacional, hablando de ejercicio físico, glándula pineal, reciprocidad y propiedad privada en el comercio internacional o en el actuar internacional. Entonces nosotros decimos por qué no y lo hacen muy bien. Miren, entonces se va generando esta necesidad. Aquí hay un póster de lo que ellos han obtenido, por ejemplo. Y cuando vemos por qué el contexto internacional, nos damos cuenta de que funciona, ¿no? Yo les hablaba de la glándula pineal y del ejercicio físico y resulta que cuando hacen el análisis internacional, en Japón, ¿no? Miren, en Japón encuentran el Daisho Taisho. En China, el tai chi. En Países Bajos, el ciclismo. En la India, el yoga. En Escandinavia, el friluftsliv. En Brasil, la capoeira. Y así empezamos a ver una serie de cosas que hacen que la transcultura vuele. O sea, la transcultura va a volar. La transcultura va a ser que de repente en algún momento nosotros cojamos esos estilos de vida. Esos estilos de vida que vienen de otras culturas precisamente. Y por eso el apalancamiento y la idea central de que de repente nuestras transculturas deben convertirse en una enseñanza transversal de todas las profesiones. Y entonces, ese es el tema que nosotros estamos manejando acá. De tal manera de que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos estos libros, en este caso, de repente nosotros llevamos al libro a ser considerado como una herramienta académica y de investigación. Estamos en ese proceso. Tenemos también por acá el tema de las revistas. Entonces, nuestras revistas, que son transmedia, por ejemplo, aquí tenemos Jura Complexus, nos invita precisamente también a generar este tipo de análisis. ¿Por qué? Porque le imprimimos en transmedia una serie de situaciones diferentes. Ejemplo, aquí tenemos bienestar y salud, ¿no es cierto? ¿A manera de qué? A manera de un ejercicio muy rapidito de cómo nosotros deberíamos manejar este tema del bienestar. O sea, saber alimentarse es de bienestar y salud, sí. Fitoterapia es bienestar y salud, sí. Tipo de alimentos, qué tipología de alimentos. Debemos dejar los transgénicos a un lado y qué tipo de alimentación debemos tener. Bueno, sí. Entonces aquí nosotros vamos poniendo ese tipo de cosas, miren, de tal manera de que en esta revista específicamente nosotros hagamos un proceso de difusión y divulgación diferente. No solamente es la ciencia, no todo es la ciencia. A la ciencia hay que saber digerirla, hay que saber manejarla. La ciencia no debe ser egoísta, porque a veces publicamos cosas que no entendemos y dentro de ese proceso hacemos que la población general a nivel sociedad no lea artículos científicos. Es por eso que nosotros estamos generando estas ideas por acá para empezar a manejar diferentes alternativas de difusión y divulgación. Tenemos también por acá otra revista, Yura Relaciones Internacionales, en cambio, que en cambio nos empuja así a mucho, 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 eh, a generar muchas comprensiones en cuanto a lo que significa el querer manejar precisamente ya solamente artículos de ciencia. Está bien, o sea, todo es complementario, absolutamente todo es complementario. Entonces, dentro de estos temas, la invitación precisamente viene hacia el hecho de que debamos implementar dentro de nuestro sistema de enseñanza a la cultura y las transculturas como un eje transversal de comprensiones. Debemos fusionar la enseñanza en cátedra con investigación desde la cátedra, con innovación desde la investigación y desde la cátedra, y con difusión desde la innovación, investigación y la cátedra. Es decir, debemos unificar todo el proceso porque a veces los procesos están dispersos, que es un gran problema. Si yo genero una muy buena comprensión desde la cátedra, los procesos de investigación tienen que venir solos. Las variables tienen que llegar solas. Si yo genero un proceso de comprensión de la cátedra saliéndome del área de conocimiento y generando áreas multidisciplinares, nuestra idea cerebral va a mejorar, porque ya no voy a ser el médico especializado, porque ya no voy a ser el abogado especializado, porque ya no voy a ser el ingeniero comercial especializado. Aguanten, eso nos generó profesiones. El gran problema es que no está generando humanidad.
Y la humanidad se está desdibujando precisamente por irnos a una hiperespecialización que lo que hace es que nosotros empecemos a creer que tenemos siempre nuestra verdad. Y cuando nosotros generamos unas verdades extremistas, seguramente esos extremismos nos llevarán precisamente a desdibujarnos como seres humanos. En comunidades yachachicos nos interesa mucho tratar de generar una serie de propuestas que nos hagan volver precisamente a, a generar las comprensiones de cómo utilizar ese don que tenemos. Tenemos nosotros un don que nos distingue de todas las otras especies. Morán le dice el paradigma perdido, nos dice a nosotros, ¿no? Porque si en algún momento nos perdimos de todo un proceso eh, animal en el cual nuestra satisfacción de necesidades era lo único que giraba alrededor de nuestra supervivencia. En algún momento, y según Harari, hace aproximadamente 70.000 años, nosotros empezamos una revolución cognitiva que hace que le pongamos a nuestras prioridades sociales, a nuestra cultura, a nuestra organización, a nuestras normas, a nuestras reglas, como uno de los parámetros para que nosotros podamos identificar nuestros procesos de desarrollo. Pero de repente eso lo único que hace es que en algún momento nosotros volvamos nuevamente a tener esa necesidad cíclica de volver al origen. Y la vuelta al origen precisamente representa el volver a manejar nuestros entornos de la naturaleza. Esta es nuestra propuesta, esta es nuestra idea y cualquier tema que podamos conversar de una manera mucho más profunda, deberíamos nosotros generar algún tipo de lazo, algún tipo de comprensión. Por favor, los canales de comunicación de Yura Complexus están por acá, precisamente en el nombre de nuestra Red Cultural Yura Complexus, que hace que empecemos a generar una enseñanza que precisamente tienda hacia el gran objetivo de unificación de nuestras comprensiones. Muchísimas gracias.